amigos de Cuerpo Médico, siempre buscamos llevarle información y actualidad en relación a la salud. Ahora mismo estamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja para poder saber un poco más sobre la primera intervención quirúrgica de tiroides no invasiva realizada vía boca y al paciente más joven de toda Sudamérica. Así que no se desconecten del programa y no se pierdan esta información. Jennifer, regresamos contigo al estudio. Claro que sí, ahora vamos a regresar en cualquier momento con esa proeza médica nacional, primera operación que se puede hacer a la tiroides por la boca a un menor de edad. Y vamos a regresar con todos esos detalles desde San Borja, pero también vamos a ver con el tema que hoy concita la atención y de la cual pues el especialista va a responder todas sus consultas. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que es considerada una epidemia, la epidemia del siglo XXI, la obesidad. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Hoy día vamos a hablar y vamos a responder, o mejor dicho, los especialistas, el especialista va a responder todas sus consultas en relación a esta epidemia del siglo XXI, que es considerada también un problema de salud pública, la obesidad, el sobrepeso, y no se trata solamente pues de un tema estético, un tema que de repente por ahí a alguien podría incomodar, molestar, porque se ve pues en los rollitos, de repente estéticamente no se ve agradable, no, sino hablamos de un tema que es mucho más grave, que atañe, ¿no?, a la grasa que no solamente se forma de manera externa como los rollitos, sino la grasa que puede incluso encontrarse en medio de los órganos y que puede degenerar en muchas otras enfermedades que pueden resultar incluso silenciosas y finalmente hasta mortales. Hoy hablamos del sobrepeso, la obesidad, y vamos a entrar ya de lleno con el especialista que va a responder el día de hoy todas las consultas. Así que damos la bienvenida al doctor Dante Gamarra. Él es jefe del servicio de endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctor Gamarra, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Y justo decíamos que se trata pues de la epidemia del siglo XXI, porque en definitiva está no solamente pues generando otras enfermedades crónicas, sino también en definitiva baja la calidad de vida. Vamos, ¿qué le parece, doctor Gamarra, antes de darle la bienvenida, a colocar ya una primera consulta que llega a través de las redes sociales? Hoy es la segunda vez que tocamos este tema y genera siempre muchísima atención. Máximo Ocaña le pregunta al doctor Gamarra si es que la obesidad tiene relación con la talla. Él dice que mide 1,50 m. ¿Cuánto debería pesar, doctor, un varón de 1,50 m? No nos pone pues la edad, pero ya está la consulta. Bienvenido. Muy buenas tardes a los amables televidentes y también a ustedes por la invitación para hablar de un tema, como usted lo ha referido, muy de no moda, sino preocupante por la epidemia que es la obesidad. En relación a la pregunta, sí, efectivamente la talla tiene que ver con el peso que debería tener una persona. Hay muchos factores, ¿no? Lo primero que hay que considerar es pues obviamente la edad y independientemente de la edad también debemos de considerar otro aspecto que tiene que ver con básicamente la cintura abdominal. La obesidad no solamente es medir, digamos, el peso en relación a la talla, sino también la cintura abdominal a partir de cierta edad. Si él mide 1,50 m, si nosotros utilizamos la tabla universal que todos la conocemos, que es, digamos, multiplicar su talla por 2 y luego dividir el peso entre esa operación, se considera obesidad cuando esta pasa de 30, se considera sobrepeso cuando está por encima de 27. Entonces, supongamos que es una persona joven, mayor de 18 años, y mide pues el 1,50 m, pues debería estar en todo caso con un peso de 50 o 55 kilos como máximo. 50 a 55 kilos. 55 kilos, ¿no? Perfecto. Vamos con otra consulta. Nos vamos hasta Huánuco. Evelyn, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, mi papi tiene 70 años, mide 1,75 m y pesa 95 kilos. No sé si está en obesidad y cómo le puedo ayudar. Perfecto. Gracias, Evelyn. Doctor Gamarra. Ok, sí, efectivamente, él ya está en obesidad porque está más o menos con 20 kilos por encima de lo normal. Lo primero que hay que determinar adicionalmente, digamos, a la parte nutricional que debemos manejar en este paciente, tenemos que ver si tiene alguna otra, digamos, comorbilidad, ¿no? Llámese el aumento del colesterol, los triglicéridos, dislipidemia. También tenemos que ver si existe o no alguna relación con la hiperglicemia, o también habría que ver algún otro factor o alguna otra enfermedad. Básicamente la alimentación es importante en el caso del señor y además la actividad física. Obviamente por la edad debe tener de repente alguna otra comorbilidad, ¿no? Pero sí, él está dentro del grupo que podríamos considerar obesidad. Entonces debemos de visitar a la nutricionista para que determine también la cintura abdominal. Y lo más importante es conocer cuál es su régimen alimentario, ¿no? Para según eso hacer las correcciones. Perfecto, entonces ahí está Interconsulta, empezando con la especialista en nutrición. Vamos rápidamente a hacer un paréntesis en esta información en relación pues al sobrepeso y la obesidad y vamos a retornar en vivo hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja porque estábamos dando cuenta de detalles de una proeza nacional, ¿no?, que se está dando en este hospital o que se dio en este hospital. Aura nos tiene los detalles. Aura, adelante. Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos nuevamente en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja con el doctor Moscoso para que nos explique un poco sobre el caso extraordinario de intervención no invasiva de tiroides del niño en mención. Doctor, cuéntenos, por favor. Buenas tardes. Yo soy el doctor Edgar Salas. Primero quiero agradecer al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, liderado por la doctora Zulema Tomás, pues en esta crisis sanitaria que ha generado el COVID-19 no se han detenido las cirugías de gran complejidad en el hospital. Se trata del primer paciente pediátrico sometido a una cirugía que consiste en sacar la glándula tiroides a través de la boca, a través de puertos, trócares, y es el paciente más joven al cual se le ha sometido a esta cirugía a nivel de Latinoamérica. Doctor Salas, y cuéntenos un poco también sobre el equipo multidisciplinario que interviene tanto en la preparación para la intervención y en la post-recuperación. Se trata de una cirugía de alta complejidad en la cual existen médicos. En este caso, agradecer la presencia del doctor Iwaki dentro del equipo que nos ayudó a operar al paciente. También hay anestesiólogos, enfermeras instrumentistas, técnicos en sala de operaciones, hay enfermeras y pediatras en piso que se encargan del cuidado postoperatorio además, y todo el personal administrativo. Esto es un trabajo en equipo como servicio, no solamente en la cirugía, pues también se cuida al paciente en el postoperatorio. Sin embargo, sabemos que somos el primer país en aplicarlo en uno de los pacientes más jóvenes en toda Sudamérica. ¿Qué nos puede contar un poco en torno a eso? Sí, se trata del paciente más joven operado en el continente, en Latinoamérica, a través de este tipo de técnica quirúrgica. Se han intentado hacer estos procedimientos en pacientes mayores, de 13 años, 14 años en adelante. Sin embargo, el hospital se pone a la altura de los grandes centros en América Latina que realizan este procedimiento y además extiende la indicación quirúrgica a un paciente de 9 años. Bueno, en este caso William. Claro. Y ahora para ir cerrando y de pronto por allá en el set deseen hacerle alguna pregunta, doctor, ¿cómo va la recuperación de William? El cuidado postoperatorio de él ha sido muy bueno. Ese mismo día en la tarde ya estuvo comiendo. El paciente ya está en su casa hablando con sus papás. Puede conversar con sus amigos, con su familia, sin que nadie haya notado ningún tipo de corte en la piel del rostro o del cuello, pues no tiene ningún corte. De eso se trata esta técnica quirúrgica. Claro, por supuesto. No sé, Jennifer, si por ahí en el set tienen alguna pregunta. Una consulta justo en relación a lo que decía el médico, ¿no? A diferencia de esta operación que es no invasiva por la boca, ¿cómo era antes cuando se hacía pues una intervención y se tenía pues que abrir o hacer de manera laparoscópica? Perfecto. Doctor, no sé si nos puede contar un poco la diferencia quizá del antes y el después de cómo se realiza la intervención, bueno, de manera anterior y la intervención hoy en la actualidad, ¿no? Sí, se trata de una cirugía de la glándula que tenemos aquí en la parte anterior del cuello.
La incisión tradicional consiste en hacer un corte transversal aquí en la parte anterior del cuello. Por lo tanto, los pacientes sometidos a esta cirugía todos los días se miran al espejo y ven un corte que les recuerda el mal momento que vivieron. Ese nódulo en la parte anterior muchas veces causa síntomas compresivos y en este caso era sospechoso de neoplasia antes de la cirugía. En el postoperatorio, el paciente no tiene conciencia de que se le ha operado, pues es un niño. Y además no tiene ningún corte. El paciente olvida este evento que pasó, no es traumático y se reincorpora mucho más rápido a su vida normal. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Vamos a estar regresando. Entonces, Jennifer, volvemos contigo al estudio. Claro que sí. Nuevamente siempre tratando de llevarle lo último en la actualidad y salud gracias a Cuerpo Médico. Claro Así que sí. Estamos de regreso para poder hablar un poco con la mamá de William. Claro que sí, muchísimas gracias ahora y sobre todo pues se trata pues de un hecho que reviste importancia para la medicina nacional. Vamos a regresar contigo más adelante para conocer mayores detalles de este primer caso en niño y ahora retornamos al tema de hoy, sobrepeso, obesidad. Tenemos otra consulta para el doctor Gamarra. Maribel, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días, doctor. Hola. Yo tengo mi niño de 16 años y pesa 95. Bueno, pesaba, antes de la pandemia pesaba 85, pero ahora ya ha subido casi 10 kilos. ¿Cuánto mide, Maribel? 1,71. Y tu pregunta es, ¿cómo es que puedes ayudarlo? ¿Qué es lo que está pasando con tu hijo adolescente? Sí, ¿cómo le podría ayudar con el alimento? Bueno, él antes estaba en fútbol, pero después de la pandemia ya no. Claro, imaginamos que ha cambiado por completo su estilo de vida. Muchísimas gracias, Maribel. Presta atención a lo que te va a decir el doctor Gamarra. Doctor. Sí, bueno, en realidad el problema del sobrepeso y la obesidad en adolescentes, como es el caso del hijo de la señora, se ve casi en el 23% de los pacientes jóvenes en nuestro país. Y esto obviamente ha sido debido a la pandemia, ¿no? Muchos de los jóvenes antes hacían actividad física y también, digamos, tenían una alimentación quizás un poquito más llevadera. Recuerden que todos han estado en pandemia y las estadísticas nos muestran de que no solamente los adultos, sino también los jóvenes, sobre todo aquellos que tienen tendencia a tener sobrepeso y obesidad, han aumentado de peso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de disminuir la cantidad de, digamos, productos enlatados, productos que tengan que ver con el consumo a veces de galletas, golosinas, chocolates, jugos en la casa, ¿no? Tenemos que empezar a tener un régimen alimentario que nos permita que los jóvenes empiecen a comer más verduras, más frutas y también hagan la actividad física. Si bien es cierto que están limitados por el espacio, pero vamos, hoy día con lo que es YouTube pueden tener regímenes de ejercicios, ¿no? Bailes, danzas, trote y la familia en general. Entonces, el aspecto de la alimentación es importante y pienso que se debe comenzar en casa, ¿no? No solamente al joven, sino a todos. Toda la familia, en definitiva, porque todos se alimentan, ¿no?, de la misma olla. Así que más adelante viene también nuestra nutricionista Sara Busada para darnos las recomendaciones y los errores más comunes que tenemos en la alimentación que nos hacen pues ganar de peso. Vamos con otra consulta, nos vamos hasta Talara. Gina, gracias por llamarte. Escucha el doctor Gamarra, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, buenas tardes. Mire, mi esposo tiene 36 años y él pesa 94 kilos. Mucho le duele la columna, más casi todos los días le duele bastante lo que es la columna y la espalda. Esto se debe al sobrepeso. Él mide 1,74 m. Perfecto. Gracias, Gina. Doctor. Bueno, en realidad, como hemos mencionado anteriormente, si tomamos la relación la talla al cuadrado sobre el peso, pues vamos a tener que efectivamente él tiene obesidad. Pero la obesidad, como ustedes comprenderán, trae también problemas musculoesqueléticos y articulares. Es una persona joven, ¿no? No es una persona, digamos, que tenga algún problema reumatológico, de repente algún problema postural que también se ve. Lo mismo, o sea, tenemos que empezar, y eso que Talara tiene, digamos, una zona pesquera donde hay alimentos de origen, digamos, de carnes de pescado, y cambiar un poco el tipo de alimentación.
últimamente nuestra dieta como latinoamericanos es pues consumir carbohidratos casi el Procesados. 60 o el 70%, ¿no? Consumimos menos proteínas y más grasa. Entonces, pienso que debemos empezar a cambiar el régimen alimentario, ¿no? Y la actividad física también. En el caso de lo primero que hay que hacer es igual, ver con la nutricionista, hacer un listado de qué come, no solamente lo que desayuna o almuerza, ¿no? Sino también a media mañana lo que consumimos, ¿no? Creo que por ahí habría que empezar y luego descartar algún problema musculoesquelético que obviamente puede también conllevar a esa molestia que tiene. Perfecto, muy bien, doctor Gamarra. Tenemos otra consulta aquí en el Agustino. José, gracias por llamar. Te escuchamos. Buenas tardes, señorita, y Hola. buenas tardes a su invitado. Te escuchamos. Doctor, yo pesaba antes de la pandemia 85. Y bueno, he dejado la gaseosa, los fideos y he llegado a bajar hasta 75. Pero de ahí ya no bajo ya porque ya no como pan integral. No sé si será la contextura mía. Mido 1,65 m, no, 1,60 m y peso 75 actualmente, 75. Mi pregunta sería, ¿qué debo dejar de más de comer para no seguir engordando? José, Porque sí tengo estos cambios que has tendencia a hecho en tu alimentación, ¿lo has hecho acompañado de un nutricionista o tú solo, por recomendación de alguien, has eliminado estos alimentos procesados? Yo solo, señorita, porque me saqué unos análisis y tenía la glucosa un poco elevada. Ajá. Y dijiste ya. Más que todo también los triglicéridos. ¿Qué edad tiene José? 53. 53. Perfecto, muy bien, José. Vamos a ver qué orientación te da el doctor Gamarra y también nuestra nutricionista que viene más adelante. Doctor. Bueno, esa es la mejor prueba, ¿no? Ha bajado de peso disminuyendo la cantidad de comida procesada. El hecho de tener la hiperglicemia también, ojo, hay que hacer un control y una prueba para descartar diabetes. La parte de la actividad física también creo que es importante, que tiene que empezar a realizarla. Muy bien. Doctor Gamarra, nosotros siempre tocamos pues esos temas importantes de vez en vez. Esta es incluso la segunda edición que tocamos en obesidad, pero queremos terminarla ya con recomendaciones puntuales. Cosas que de repente por ahí, ¿no?, las personas no están tomando en cuenta en relación a que la obesidad puede también ocultar otras enfermedades. Por favor, sus recomendaciones. Gracias. Toda persona que tiene en realidad obesidad, independientemente de la edad, tiene que también tener un chequeo de la tiroides, tener un chequeo de lo que es los lípidos, colesterol, triglicéridos. La recomendación más importante es realmente analizar en la familia, ver el tipo de alimentación que se está ingiriendo actualmente, ¿no? Las comidas procesadas, se consumen menos proteínas y también menos verduras y menos frutas. Entonces pienso que se tiene que empezar por ahí. Y aquellas personas que tienen más de 40 años con obesidad tienen mayor riesgo también a hacer diabetes u otras enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial. Más de 40 años, chequearse no solo la obesidad, sino también alguna otra patología que se acompaña. Recuerden que la obesidad muchas veces puede ser el punto de partida para múltiples enfermedades, ¿no? Dentro de las cuales incluso está el cáncer. Claro que sí. Bien, muchísimas gracias, doctor Gamarra. Agradecemos al doctor Dante Gamarra, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo, con quien hemos estado tocando una vez más el tema de obesidad y sobrepeso, que como bien lo decía el especialista, también oculta otras enfermedades. Momento de hacer una pausa, pero vamos a regresar con información en vivo de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, esta proeza nacional, y también vamos a volver con las recomendaciones nutricionales de Sara Usabá, porque también hay algunos errores que nosotros cometemos en nuestra alimentación que podría ser o podría generar que estemos ganando peso. Así que regresamos con eso y más, no se mueva.
médico. Seguimos aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, pero ahora estamos con Kimberly Ordóñez, que es la mamá de William, que es el paciente más joven en esta intervención quirúrgica de tiroides. Kimberly, brevemente cuéntanos un poco tu experiencia, cómo llegaste aquí y finalmente cómo se encuentra William. Muchas gracias por la invitación. Llegué acá, gracias a los médicos Edgar Sala por su gran atención que nos ha dado acá en el hospital. Nos ha indicado, él me explicó cómo se da el proceso, sería el proceso de la intervención. Me di a la tarea de investigar acerca de la intervención, que sería mínimamente invasiva. Le di la oportunidad de hacerlo y bueno, me siento muy satisfecha con los resultados. Acá está mi hijo, que se encuentra súper bien, y de verdad agradezco mucho a todo el personal del Hospital del Niño de San Borja, a la directora Zulema Toma, al doctor Broggi y sobre todo al doctor Edgar Sala por la excelente atención con mi hijo. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que fue la intervención? ¿Cuánto tiempo duró también la operación? El 20 de este mes fue la intervención, de mayo, perdón. Duró más de 2 horas y media, pero horas de tensión. Muy difícil. Muy difícil, pero sí, gracias a Dios, pues acá está mi pequeño. William, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Puedes comer con normalidad? ¿Qué es lo más difícil? Que cuando yo esté comiendo, sin querer me agarra un punto. Y entonces eso me molesta un poco para comer. Ok, pero bueno, te sientes bien, te sientes mejor. Listo. William, muchísimas gracias. Kimberly, muchísimas gracias, de verdad. No sé si quieren por último darle un último mensaje a las personas que los están viendo. Bueno, de verdad que lo único que me queda es agradecerle al Perú, agradecer al Hospital del Niño de San Borja, al doctor Edgar Sala, a la directora Zulema Toma por la gran atención que nos han brindado. Perfecto. Listo. Entonces, perfecto. Muchísimas gracias al instituto. Entonces, estamos regresando con ustedes, pero con Sarita para su momento de nutrición. No se despeguen del programa y seguiremos transmitiendo en vivo. Hasta luego. Gracias, Aura, por el paso y un abrazo tan grande desde aquí, desde todo Cuerpo Médico, para ese lindo William y por supuesto a Kimberly, que ya me imagino lo que deben haber pasado en ese proceso. Pero gracias a Dios, Jennifer, que tenemos excelentes especialistas en nuestro país y mira, con tecnología de punta, poder extirpar esta glándula tiroides desde la boca sin tener que cortar, pues ese es un avance importante que hay que destacar. Primero, sin duda. Que se realiza a un menor de edad de esa magnitud en nuestro país. Así que buenísimo por los profesionales médicos que tenemos. Y bueno, nosotros aquí tenemos un tema importante también que compartir con ustedes, amigos. Ya hemos estado escuchando al médico endocrino las dificultades que se pueden presentar cuando uno tiene sobrepeso o cuando se tiene obesidad. Recordemos que ya el Colegio de Nutricionistas del Perú nos ha alertado de que en promedio los peruanos han ganado entre 7 y 8 kilos durante la pandemia. Mucha gente que antes no tenía sobrepeso, hoy lo tiene, y más aún obesidad. Y esto genera complicaciones de tipo endocrinológico, metabólico, que tiene que ver con, por ejemplo, ganarse una diabetes, generar una hipertensión arterial, tener problemas incluso musculares, ortopédicos y una lista larga de problemas que afectan la salud. Por eso, lo primero que tienes que hacer es identificar por qué ganaste peso, qué pasó en ese tiempo que hizo que tú ganaras peso. Una de las cosas frecuentes, y es uno del tema justamente central, es que uno de los errores es que cambian los horarios muchas veces. Uno de pronto ya no tiene que levantarse tan temprano y resulta que se saltea el desayuno. Y luego como que no se sienta a desayunar y empieza a picotear durante la mañana y sin darse cuenta está consumiendo mucho más calorías de lo que representaría un desayuno. Ese es uno de los primeros errores. O a veces se saltean comidas también y luego cuando ya quieren comer, pues tienen un hambre voraz. Eso pasa mucho con las personas que están trabajando desde casa, que digamos, siendo aún en casa el trabajo, tienen poco tiempo para preparar alimentos y entonces picotean cositas y ya cuando llega la noche pues ahí se desbandan y empiezan a comer grandes cantidades de alimento que por supuesto entre sumas y restas termina siendo más calórico y no necesariamente cubriendo los nutrientes que necesitan en el día.
Otro de los errores es algo similar a lo que hizo José, que nos llamó justamente cuando estábamos hablando con el médico. Y es que empiezan a quitarse algunos alimentos. De hecho, él tuvo una buena repercusión porque lo primero que hizo fue quitarse las bebidas gaseosas, por ejemplo, y luego, bueno, el pan es lo que más me engorda, en vez de un pan blanco voy a cambiar por un pan integral, pero luego ya no baja de peso. ¿Y qué es lo que pasa? De hecho, estas calorías adicionales de alimentos no tan saludables es lo primero que tenemos que quitar. Pero luego al interior de la dieta hay otras cosas que tenemos que adaptar. De pronto la cantidad que estaba teniendo José en su dieta no era la adecuada para el gasto físico que él tiene. Y de hecho, otras personas lo que hacen es, bueno, hoy es lunes, todo el mundo empieza el lunes a hacer dieta y dice, bueno, ahora sí me quito las harinas. Entonces su desayuno es muy ligerito, tienen de pronto su leche, su huevo, un poquito de fruta, luego en el almuerzo su ensalada con su filete de pollo, y lo que ocurre es que sienten hambre porque esta reducción es muy grande, no es adecuada para ellos ni es lo mejor para todos. Entonces empiezan a sentir hambre y llega el frío, todo el mundo quiere el chocolatito, la galletita, empiezan a picotear y luego no se hace sostenible esa dieta y ganan peso nuevamente. Y otra de las cosas que ocurre también es justamente el sedentarismo. Hay personas que pueden comer normal, como siempre comían incluso antes de pandemia, pero el hecho de estar sentados sin actividad física hace que nuestra masa muscular vaya disminuyendo y vayamos ganando grasa corporal. Y al tener más grasa corporal, es decir, en una proporción no adecuada, nuestro cuerpo se hace más lento metabólicamente y eso hace que nos cueste más perder peso. Entonces, el sedentarismo, el hacer cambios drásticos en la dieta sin una supervisión, saltearse comidas, son, Jennifer, los errores más frecuentes por los cuales las personas están ganando peso en ese tiempo. Y otro datito más, que hay gente que se cuida durante la semana, pero el fin de semana me relajo, no tengo tanta ayuda, empiezo a pedir comida en la calle. Espero que nadie alce la mano por acá. Yo ya alcé y la pues mano la salchipapa, el pollo broster, comidas pues muy ricas en calorías, aunque por ahí me soplan el anticucho, pero el anticucho en realidad es saludable y es bajo en calorías, es algo de lo que sí podríamos incluir. Pero si le echas mejor. Ahí mayonesa, ahí está la falla. La mayonesa de pronto no es tan conveniente, salvo una pequeña cantidad, porque de hecho está hecho con ingredientes sanos en verdad, pero tiene muchas calorías, ¿no? Así que esos son algunos de los detalles. De hecho, vamos a tener oportunidad de seguir hablando más de este tema que es consulta tan frecuente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Sara. Este es un tema que da para mucho más y evidentemente lo vamos a seguir desarrollando en Cuerpo Médico. Gracias por su preferencia. Recuerde que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30, de 5 a 5:30 de la tarde. Mañana a la 1 los especialistas van a responder sus consultas sobre la bronquitis, así que no se la pierdan. Nos vemos a las 5. Chao, cuídense. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición del Día de Cuerpo Médico. Me acompaña como todas las tardes mi compañera, la nutricionista Sara Guzabá. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Bien, Jenny, gracias, Jenny. ¿Cómo están ustedes, amigos y de todo el país? Pues acá listos para compartir, como siempre, información que les sirve, y aprovecho para contarles que en nutrición hoy vamos a hablar sobre la leche. Buenísimo. Las diferencias que a veces todavía la gente se las confunde, así que hoy se los explicamos. Ahí está un segmento imperdible. Recuerde que siempre yo les recomiendo
recomiendo que en el momento de nutrición usted coja un cuadernito, un lapicero y tome nota de todas estas cosas importantes, interesantes, que nos van a ayudar, pues en definitiva, a estar bien de salud. Pero ahora empezamos como todos los días en la tarde con un momento con el especialista. El día de hoy nos acompaña el doctor Walter Alvarado, él es médico traumatólogo del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de E-Salud, y con él vamos a tocar un tema muy interesante, las fracturas. ¿Qué ocurre cuando se da pues esta rotura de hueso? ¿Por qué se origina? ¿Qué tan complicado puede ser para nuestra salud? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Bueno, todo eso vamos a preguntárselo hoy al doctor Alvarado. Doctor Alvarado, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. En principio, doctor Alvarado, vamos a empezar así por la primera parte. ¿Qué cosas son esto de las fracturas y cuál vendría a ser en todo caso pues el origen más frecuente de ellas? Claro. Las fracturas son la pérdida de la continuidad del tejido óseo, que puede ser en cualquier parte del cuerpo. Se produce cuando hay una fuerza externa que supera la resistencia del hueso. Y ahí la importancia de la nutrición, porque la resistencia del hueso está básicamente dependiente del calcio que tenemos en los huesos, ¿no? Los accidentes, puede ser accidente de tránsito, caídas de altura, producen pues fracturas a nivel de los huesos cuando supera la fuerza, la dureza del hueso. Pero, y ahí va la importancia de la nutrición, el tema de la osteoporosis, que es la falta de calcio en los huesos, está muy asociado a las fracturas en los adultos mayores. Es decir, la resistencia y la dureza de nuestros huesitos, de nuestros adultos mayores, están pues disminuidos. Eso hace que caídas pequeñas, contusiones pequeñas, puedan producir fracturas. Doctor, ¿y los huesos están formados por capas? Es decir, ¿por qué hay huesos que de pronto solo se fisuran y otros verdaderamente terminan rompiéndose? ¿Depende del impacto o depende del hueso que ha sido afectado? Claro, depende de ambos en realidad, ¿no? Depende de la fuerza y la magnitud del accidente, del traumatismo, y también depende de la salud de nuestros huesos, ¿no? Y la salud de nuestros huesos está, como decía, asociado al aporte de calcio, ¿no? La dureza del hueso está asociada al aporte de calcio. Básicamente la estructura, la mayor estructura del hueso es el calcio, ¿no? Es lo que le da la dureza. Entonces, un traumatismo fuerte puede producir una pequeña fisura en un hueso que está saludable, ¿no? Y puede ser un tratamiento más rápido, una rehabilitación más rápida, ¿no? Pero un hueso debilitado, un hueso osteoporótico, en un paciente que no está bien nutrido, puede ocasionar que se produzca una fractura completa o incluso comminuta, que dificulte el tratamiento y hace que el paciente requiera más tiempo de seguimiento para que pueda restablecer sus funciones. Doctor Alvarado, y a propósito, en el tema de la rehabilitación, depende mucho si es que esta fisura o esta rotura del hueso se produjo en la niñez o en la adultez. ¿Es mucho más fácil recuperarse si es que uno es niño o de repente mucho más jovencito que un adulto mayor? Eso definitivamente sí. Definitivamente sí, nuestros niños que todavía están en crecimiento y en formación tienen una recuperación mucho más rápida. Dicho de paso, se opera menos en los niños que en los adultos porque toleran ciertos grados de desplazamiento de las estructuras. A diferencia del adulto, el adulto necesita, por el contrario, casi siempre un tratamiento quirúrgico para poder rehabilitarse mucho más rápido. Así también como protocolos de rehabilitación y nutrición posteriores a una intervención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo. Doctor, tal vez mi pregunta suene, digamos, poco evidente de repente, pero de hecho, ¿cómo es que uno se da cuenta que se ha roto un hueso, no? A veces, por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando era mucho más joven, un día estaba caminando sin zapatos y chanqué mi pie con el borde de una mesita y resulta que mi dedo pequeño de mi pie estaba roto. Yo no me había dado cuenta, o sea, sentía el dolor, pero pasó mucho tiempo hasta que llegué finalmente al médico y me diga, se te ha roto el hueso, pero no hay nada que hacer, vas a tener que esperar hasta que esto se recupere solo y bueno, efectivamente fue así, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que en verdad se rompió un hueso? Es muy frecuente y la pregunta está muy buena porque muchos pacientes vienen 2, 3, 4 días después de haberse fracturado con el tobillo o el pie o la muñeca muy hinchado, muy equimótico y porque no se intervino tempranamente. Entonces, la primera sospecha de fractura es el dolor, ¿no? El dolor intenso solamente puede ser explicado por una fractura por un hueso roto. Y el otro signo característico que nos tiene que poner de alerta a nuestros asegurados, a la población en general,
es pues la equimosis, ¿no? O el moretón, en palabras sencillas. Cuando el hueso se fisura, que es una fractura incompleta en términos médicos, ¿no? O fisura en términos de nuestra comunidad, sangra. Cuando el hueso rompe, sangra. Es seguro que por eso en esos casos el dedito se puso morado, ¿no? Entonces, el dolor intenso y el moretón son signos que van a ser sospechosos de fractura, que el paciente debe venir a la consulta por emergencia para ser evaluado, ¿no? Doctor Alvarado, y mi pregunta va a colación de lo que justo comentaba, ¿no? Y nos contaba pues Sara de este golpe en el dedito meñique. ¿Las fracturas por lo general podrían también curarse solos? Es decir, ¿se puede osificar o se puede volver a unir ese huesito solo? ¿O tiene necesariamente que tener un yeso o en el peor de los casos una intervención quirúrgica? Eso es lo maravilloso de la parte de traumatología, que no lo tiene ninguna otra especialidad. El hueso se repara solo, se repara con hueso, ¿no? O sea, se repara con tejido óseo, a diferencia de cualquier otra estructura de nuestro cuerpo que forma cicatriz y cierra con cicatriz, el hueso no. El hueso se va a reparar con su propio tejido óseo, bajo ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, requiere cierta estabilidad, es decir, que los fragmentos no se estén moviendo, porque si no puede que no pegue. Y también necesita un tiempo mayor, sí, un tiempo prolongado, ¿no? Ningún hueso roto, por más chiquito que sea, se va a recuperar en 1 o 2 semanas, ¿no? Eso también es otro signo, ¿no? Un dolor de 1 mes probablemente sea por una fractura. Y sí, y lo que hace la especialidad es buscar que esa consolidación, esa curación del hueso se dé en una forma anatómica, lo más cercano a lo natural, para que el miembro afectado pueda tener las mismas funciones que antes, ¿no? O sea, no solamente que el hueso pegue, sino que pegue en una posición adecuada para que no pueda limitar su movimiento y su función. Y justamente eso, doctor, esa parte anatómica, me pregunto si ese es el objetivo del yeso, ¿no? Verdaderamente guiar a que este hueso se pegue en la forma correcta, porque si el hueso tiene esta capacidad de seguir formando y reparando, y más aún si somos jóvenes, de pronto uno, por el mismo dolor, uno no acomoda bien el pie o la mano y de pronto pues este hueso se suelda, por llamarlo de alguna manera, en una posición incorrecta y deforme tal vez. Claro, se llama consolidación viciosa, ¿no? O sea, pega pero pega chueco. Entonces, ese es el rol del tratamiento con yeso en algunos casos, que es inmovilizar el miembro para que los fragmentos no se desplacen, no se muevan y pega derecho. Y también es el rol del tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya sea cuando ponemos placa y tornillos, clavo intramedular, lo que hacemos es fijar el hueso en una posición para que pegue de esa manera. Y la recuperación es importante, el tiempo y también la nutrición. Un paciente bien nutrido se va a recuperar mucho más rápido que un paciente que esté desnutrido, ¿no? El hueso requiere de proteínas y calcio para poder consolidar. Entonces necesitamos también un buen aporte nutricional para que la recuperación sea más rápida. ¿Y hay manera, doctor, de que uno pueda saber de antemano que sus huesos pues no están bien calcificados y que por ahí yo tendría mayor riesgo que cualquier otra persona, ¿no? De repente de mi edad, de una caída o de repente un trauma, mi hueso no solamente se fisure, sino se rompa? Sí, eso es muy importante. Eso es la rol preventiva de nuestra especialidad, ¿no? La recomendación es que todo paciente mayor de 50 años o 10 años después de haber terminado su regla, en el caso de las mujeres, se haga una densitometría ósea. La densitometría ósea, que lo dirigen nuestros colegas reumatólogos, nos dice si el calcio en el hueso está en niveles adecuados, ¿no? O nos dirá que hay osteopenia o nos dirá que hay osteoporosis. Según eso, el aporte pues terapéutico o nutricional. Entonces, si el paciente está en osteoporosis, debe seguir un régimen de medicación por reumatología de calcio y fijador para endurecer los huesos. Y eso es muy importante. La osteoporosis no causa dolor, ese es un mensaje que hay que darle a la población. O sea, me duele el hueso porque me falta calcio. Eso no es así. La osteoporosis no produce dolor. Lo único que está haciendo es haciendo que tus huesos débiles, apolillados, en palabras sencillas para nuestros pacientes, ¿no? Que una pequeña caída lo puede hacer romper. El dolor es generalmente por artrosis, ¿no? En nuestros adultos mayores, que es otro tema, es un tema de cartílago. Pero el tema del calcio en el hueso y osteoporosis es importante porque como no duele, no nos vamos a chequear, ¿no? No vamos a dar cuenta cuando papitos de 60, 65 años, nuestras mamitas, se nos caen y se nos rompen la cadera, se nos rompen la muñeca. O sea, hay que evitar eso. Entonces,
mayor de 50 años, su densitometría ósea y su aporte de calcio y fijador si fuera necesario. Si está en valores de osteopenia, tal vez solamente una buena consejería nutricional, que muy bien lo explican allí, para poder pues evitar las fracturas, ¿no? Para no tener huesos de galleta, ¿no? Claro. Exacto, y que huesos luego de tanto galleta, Sí, y que luego tanto se complican en nuestros adultos mayores, pero que también puede pasar en otras etapas de la vida. Y justamente ahí, doctor, quería preguntarle, de hecho, las tendencias en la alimentación están cambiando. Hoy hay muchos padres de familia que optan por no dar lácteos, por ejemplo, a sus niños, incluso migran a una dieta vegana, ¿no? Se basan, por ejemplo, en soya o en alimentos vegetales. ¿En su práctica ha encontrado tal vez alguna relación o frecuencia tal vez en niños o gente, digamos, que tiende a fracturarse y que de pronto no ha tenido una ingesta, por ejemplo, de lácteos, o que de pronto su dieta ha sido vegana y tal vez no tuvo suficiente calcio en su dieta? Sí, eso es muy importante. No mucho en niños ni adolescentes ni en adultos jóvenes, o sea, no mucho, no, eso sería mentir, ¿no? Pero sí en pacientes ya adultos mayores que han tenido estos regímenes nutricionales particulares, ¿no? Sí, está más asociado a temas de osteoporosis, y sobre todo cuando no se han asesorado y se han suplementado de manera adecuada, ¿no? Porque los pacientes muchas veces veganos pues se suplementan vitamínicamente, ¿no? Pero sí se asocia. En niños y adolescentes no, porque de alguna manera pues los genes y el estar joven compensa, ¿no? Este déficit de aporte de proteínas que puede pasar, ¿no? Pero en los adultos mayores sí, los adultos mayores que han tenido una vida sana, personas atléticas con buen aporte nutricional, no, ellos no se fracturan. Vienen a la emergencia pero por contusiones, se cayeron, se golpearon, pero no se rompieron nada. Y pasa lo mismo, ¿no? Los pacientes muy sedentarios, con una historia de un aporte dietético muy calórico, con pocas proteínas, ¿no? Sí, ellos no, se caen pero vienen ya con sus fracturas, ¿no? Entonces es importante recalcar eso. Doctor, y hablando de atléticos, que ha mencionado esa palabra, ¿qué tanto ayuda el ejercicio a que el hueso esté más fuerte, más sano? Sí, ayuda un montón. Ayuda un montón mantener una actividad física tipo aeróbica, que no es hacer aeróbico, sino aeróbica quiere decir deportes que te ayudan al cuerpo a estar oxigenado, a mantener los huesos duros, los huesos fuertes, como es natación, trotar, bicicleta, por ejemplo, el full body, que lo hacen en los gimnasios. Esa es una buena actividad, ¿no? Te ayuda a mantener los huesos fuertes. Y la explicación es bien clara, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que por algún motivo dejan de usar algún miembro, puede ser por fractura, 2-3 meses después de inmovilizar un miembro, ese miembro está osteoporótico. Luego hay que rehabilitarlo, ¿no? Entonces, las pacientes muy sedentarias van a tener los huesitos frágiles de todas maneras, ¿no? Doctor Alvarado, y la visita que muchas personas hacen a estos llamados hueseros, ¿es recomendable para casos de fisuras o de fracturas? Porque, digamos, es al parecer pues una costumbre bastante usual. Sí, le comento que hay mucha experiencia y anécdotas con eso. Ya es algo pues idiosincrático, es parte de nuestra cultura, ¿no? Hay muchos pacientes que, te aseguro, creen más al huesero que al propio traumatólogo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Yo diría a los pacientes que no consulten a los dos en todo caso, ¿no? Una segunda opinión es importante, pero si hay sospecha de fractura, si hay sospecha de fractura, la recomendación es venir con nosotros. ¿Por qué? Porque si alguien manipula una fractura o un miembro fracturado, puede aumentar el edema, aumentar el hinchazón y tener alguna complicación producto de la fractura, ¿no? Usual es que un golpe, no se soban, ¿no? Igual el paciente se recupera, ¿no? Pero si hay fractura, no. Si hay fractura, sí, yo no recomendaría nunca, si hay fractura, acudir a los hueseros. Claro, tal vez se da por la accesibilidad, ¿no? Porque muchas veces conseguir una cita médica es bastante difícil y digamos pues que el huesero está mucho más al alcance pues de las personas. Ahora, mi consulta va también en relación a cómo tiene que tratarse, ¿no? Médicamente, si como urgencia o emergencia una fractura, ¿no? En principio, reconocerla, ¿no? Así como nos decía Sara, que un golpe de repente ya no la reconoció y ya era una fractura pues de repente del dedito meñique. ¿Cómo debemos de actuar? Lo primero es mantener la calma siempre ante cualquier accidente, mantener la calma para poder ayudar, ¿no? Segundo, hay que inmovilizar el miembro afectado, si es que la fractura es de tobillo, es de pierna o es de brazo,
hay que inmovilizarlo, no hay que manipularlo, no hay que moverlo. Ya. Tercero, la mejor manera de aliviar el dolor, porque el dolor va a ser intenso, es con medios físicos. Hay que poner hielo, buen bloque de hielo en una bolsa cerrada cubierta por una tela o una toalla delgada encima de la zona afectada. Si es la muñeca, encima de la muñeca. Si es en el tobillo, en el tobillo. Evitar sobar, eso no. La fractura genera inflamación, genera calor, y si tú frotas algo, generas más calor. Entonces vas a incrementar el hinchazón en el nivel de lesión, ¿no? En la zona de lesión. Entonces, hielo inmediatamente, no el hielo directo, como digo, en una bolsa cerrada, cubierto con una tela delgada, unos 10 minutos cada 2 horas, mientras uno se organiza para buscar un taxi o pedir una ambulancia y poder trasladar, ¿no? Esas son... sobar nunca, no se sobe. Hemos tenido complicaciones severas por pacientes que se han frotado el tobillo, ¿no? Y ha sido una fractura y el tobillo nos llega hinchado, y puede traer complicaciones. Esto es en relación a la atención que se da, pues no, de manera rápida y urgente una vez que se dé esta fractura. De manera rápida, hielo. Doctor, ¿y qué recomendaciones? Un cabestrillo y traerlo a la emergencia. Perfecto. ¿Y qué recomendaciones nos da finalmente, no, en relación al tema de las fracturas, ya para ir cerrando este bloque? La recomendación final siempre, por más que uno es clínico, por más que uno es cirujano, ¿no? Es la prevención. La mejor cirugía es la que no se hace, ¿no? Entonces hay que prevenir, ¿no? En nuestros niños siempre vigilarlos, estar con ellos, evitar pues que estén en lugares muy peligrosos, ¿no? Siempre hay que cuidarlos, los niños nos fracturan siempre. Los adultos mayores, por favor, evitar el alcohol para los que conducen, o sea, hay que prevenir. Para nuestros adultos mayores hay que cuidarlos, las fracturas de cadera se producen dentro de casa, hay que acondicionar la casa, no hay que dejar los pasillos con cosas que se pueden tropezar. ¿Ya? Y lo último que también hemos conversado un poquito es la nutrición, ¿no? La nutrición y la prevención para evitar la osteoporosis, que está muy asociado a las fracturas en los adultos mayores. Mayores de 50 años, su densitometría, o 10 años después que las mujeres han cortado su regla, deben hacerse una densitometría para ver si requiere o no calcio de manera suplementaria. Perfecto. Okay. Muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Walter Alvarado, médico traumatólogo del Hospital Nacional Alberto Sabogal, Salud de Salud. A usted muchísimas gracias por haber sido tan didáctico y habernos acompañado en este momento con el especialista, en la cual pues hemos visto todo el tema de las fracturas y, como le decía incluso el médico Sarita, la nutrición pues es una piedra angular, ¿no?, para mantener alejada tantísimas enfermedades. Y tú vas a desarrollar justo un bloque muy interesante ahora que nos vayamos a la pausa, porque vas a hablar de un alimento importante. Así es, la leche, que es uno de los alimentos que, digamos, tiene el calcio que mejor absorbemos y que la gente todavía se confunde un poco con las diferentes leches que hay. Así que hoy les comentamos sobre las diferencias y qué cosa pierde o no pierde una y otra con estas diferencias que tienen en el supermercado o en la bodeguita o en el mercado, o por qué no, cuando estamos, digamos, tal vez en una chacra y ordeñamos a la vaquita, qué diferencias hay entre estas leches y las que tenemos en los supermercados. Eso vamos a hablar hoy. Eso lo vamos a desarrollar luego de la pausa, pero ahora lo dejamos con un momento para ti y ya regresamos. El programa de hoy lo dedicaremos a las niñas y niños de la casa. Es importante promover el juego libre con mucha movilidad en quienes tienen entre 4 y 8 años. Así podrán liberar energías. Bienvenidos otra vez a su microprograma Un Momento para Ti, edición Ejercicios Físicos. Los ejercicios de hoy tienen la finalidad de desarrollar coordinación y capacidades motoras de niños y niñas de manera divertida y así puedan trabajar los músculos de manera integral. Ponte de pie y acompáñame. Empezamos con el tronco recto y la mirada al frente. Ahora separa ligeramente tus pies, lleva tu mano hacia el pie opuesto. Empieza con la derecha hacia el pie izquierdo y ahora al revés, mano izquierda hacia tu pie derecho. Ahora con un poco de ritmo, recuerda siempre volver a la posición inicial con el tronco recto. ¿Viste qué sencillo es? Así entrenarás tu coordinación y equilibrio y por supuesto entrarás en calor. El segundo movimiento es un trabajo doble para ejercitar abdominales y piernas. Empezaremos con 8 a 10 abdominales estilo crunch. Para esto es necesario que uses una colchoneta o una toalla para mayor estabilidad. Realiza la misma cantidad de saltos de canguro, con los pies juntos y los brazos cruzados a la altura del estómago. Mientras más alto, mejor.
Repite esta dinámica 2 veces y recuerda que si quieres un poco más de dificultad, realízalo con un balón sujetado a las manos de este modo. Siempre mantén la espalda erguida y el mentón recto, manteniendo la distancia de un puño con el cuello. La postura es muy importante al momento de ejercitarnos. Ahora nos toca ejercitar la parte superior de nuestro cuerpo. Apóyate contra una pared simulando una plancha común. Debes estar en puntas de pies. Los codos no deben separarse de tu cuerpo. Evita que se abran mucho para poder hacer el ejercicio correctamente. Los niveles de dificultad de este ejercicio pueden ir aumentando dependiendo de la separación de la pared. Mientras más alejado estés, más exigente es, pero mucho más divertido. ¿Y esa sería la rutina de hoy? Gracias por acompañarnos y no olvides que en el lugar que estés y a cualquier hora del día puedes darte un momento para ti. Amigos, como ya nos ha explicado el médico, los huesos necesitan de calcio y vitamina D para que estos se formen a lo largo de nuestra vida de una manera sólida, fuerte, y así cuando lleguemos pues a partir de los 50, 60 años no tengamos estos problemas de esos huesos como galleta, cosa que si nos caemos se nos rompa rapidito el hueso. Lo primero que quiero decirles es que nuestro cuerpo va formando y ganando densidad ósea desde que nacemos hasta los 30 años, no solamente gracias a nuestra genética, sino también justamente a la ingesta de proteínas, de calcio y de vitamina D. Esto quiere decir que si en esta etapa de la vida no has consumido lo suficiente, probablemente a partir de los 30 solamente puedes mantener lo que ya construiste. Y si sigues sin tener un buen aporte de calcio en tu dieta, probablemente rápidamente tengas osteopenia y osteoporosis, cosa que evitamos. ¿Con qué? Con alimentos fuentes de calcio. Y uno de los mejores representantes son la leche y por supuesto sus derivados. Pero todavía las personas se confunden sobre las diferencias entre unas y otras. Entonces lo primero que les voy a comentar es que tenemos la leche fresca, que también técnicamente se llama la leche cruda. Y es la leche tal cual ha sido ordeñada de la glándula mamaria de la vaca y obtenida para luego ser pasteurizada y tenerla embotellada. Ahora, tenemos que recordar que, digamos, las grandes empresas lácteas lo que hacen es recolectar la leche de diferentes granjas y tienen que pasar por un proceso de homogenización porque, así como en la mujer, la vaquita no siempre tiene la misma concentración, el mismo color y por eso hay que homogenizar. Entonces, esa es una leche fresca, cruda, tal cual ha sido obtenida de la vaca y solamente pasa por pasteurización para quitarle los microorganismos. Pero luego tenemos las leches evaporadas, que son muy consumidas en nuestro país. ¿Y qué cosa es la diferencia entre esta y esta? Es que simplemente se le ha retirado la mitad del agua y así la tenemos concentrada. Es una leche evaporada porque se le ha evaporado el agua y concentra estos nutrientes. Ahora, si ustedes empiezan a revisar etiquetas, se van a dar cuenta que la leche evaporada muchas veces tiene, además de leche, otros ingredientes, porque a la hora de evaporar puede perder algunos de sus nutrientes y la norma técnica peruana permite a la empresa reconstituir esto que se ha perdido con ingredientes obviamente que salen de la misma leche. Y luego tenemos la leche en polvo, que una de las ventajas que tiene es que tiene un tiempo de vida larguísimo porque se le ha quitado prácticamente todo el agua y estando así en polvo deshidratada, entonces es menos propensa a contaminarse sí, pero digamos dura más tiempo porque mientras menos agua, más tiempo de vida tiene. Y finalmente tenemos lo que les muestro aquí, una mezcla láctea, que no es leche y que esta mezcla láctea, a diferencia de las otras, además de leche, tiene ingredientes que provienen de otros alimentos distintos a la leche. Por ejemplo, soya, azúcares u otros ingredientes de tal manera que esto se convierte en una mezcla láctea. ¿Es nutritiva? Sigue siendo nutritiva. ¿Es igual a la leche? No es igual a la leche. Entonces, si queremos hablar de estos productos sin incluir la mezcla láctea, podemos hablar de que esta leche es la mejor fuente de calcio y que además tiene vitamina D. ¿Por qué decimos que es la mejor? Porque es la que mejor asimila el cuerpo y por lo general
2 raciones de lácteo, que es un vasito de leche, llega a cubrir la gran mayoría de las necesidades de calcio que tenemos. Por eso es que en nutrición nos gusta recomendar la leche, porque fácilmente cubrimos la necesidad de este nutriente, de este mineral que es el calcio, que es tan importante para el crecimiento de los huesos. Ahora, tenemos también en todas estas versiones leche fresca, leche evaporada, leche en polvo, la versión descremada, es decir, que se le ha retirado la grasa a esa leche. Y nuevamente, teniendo en cuenta que la vitamina D es grasa, a la hora de sacar la grasa pierde vitamina D. Por tanto, lo que hace la industria es volverle a colocar vitamina D de la misma fuente, que es esto. Tenemos también, por ejemplo, la leche sin lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Lo que se hace en ese proceso es colocar una enzima que desdobla esa lactosa, es decir, parte ese azúcar en 2 componentes, de tal manera que esa molécula que a algunas personas les causa problemas digestivos ya no está unida, y de esa manera entonces podemos tolerar ese alimento. Que quitemos la lactosa no afecta nutricionalmente a la leche. ¿Hay leche evaporada descremada? Sí, claro que sí. Tenemos leche evaporada descremada, y lo que hace es quitarle la grasa, con eso baja las calorías, y estaría bien indicada en aquellas personas que tienen problemas de sobrepeso, de obesidad, o que tienen el colesterol o los triglicéridos un poquito elevados. De otro lado, en realidad, todos podríamos consumir una leche entera sin ningún problema. Ahora, la recomendación del nutricionista es que yo pueda consumir mezcla láctea en vez de leche fresca o leche evaporada. No, definitivamente la leche es mucho mejor. Claro. Sin embargo, tenemos que reconocer que en nuestro país tenemos diferentes capacidades adquisitivas, y la mezcla láctea suele ser más económica. Tiene leche, pero tiene otros ingredientes. Es nutritiva, pero por supuesto no la podemos comparar con la leche, que es, desde el punto de vista nutricional, de mayor calidad. Entonces, entre la leche en polvo, leche fresca y leche evaporada, ¿cuál va a ser la recomendación? Yo siempre me quedo con la leche fresca, porque es la que tiene menos proceso, simplemente pasa por un proceso de pasteurización, y la tengo pues casi tal cual ha provenido de esa glándula mamaria de la vaca. De la vaquita, muy bien. Muchísimas gracias, y está pues entonces bien explicadito, ¿no? Todo lo que vendría a ser pues este alimento que va a evitar que nosotros tengamos una muy mala nutrición y por ahí pues nos descalcifiquemos. Gracias, Sarita, siempre es interesante, ¿no? Conocer mucho más de la nutrición, porque eso va a redundar en una buena salud. Jenny, solo brevemente, recordemos que aquellas personas que no pueden tomar leche, hay otras fuentes de calcio que por supuesto podemos optar, y si hay ninguna porque hay alergias, etcétera, pues la suplementación tendría que ser necesaria. Hay menestras también que nos pueden suplir. Las menestras, por supuesto, podemos hablar de la col, que es una buena fuente, los frutos secos como el higo, por ejemplo, las almendras son también buenas fuentes de calcio. Y de eso vamos a hablar en otras ediciones de Momentos de Nutrición, sobre el consumo o sobre el calcio en otros alimentos que no sea la leche. Gracias por su preferencia. Cuerpo Médico va de 1 a 1 y 30, de 5 a 5 y 30 de la tarde, y usted puede volver a ver estos episodios entrando al canal de YouTube de TE Perú. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Chao.